Esta noche iniciamos una serie de temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de las próximas 4 semanas, si Dios lo permite. Y le hemos titulado Solo toma tu cruz y sígueme. Solo toma tu cruz y sígueme. Cuando hablamos de cargar con la cruz de Cristo, hay muchas personas que tienen una idea equivocada de qué significa cargar con la cruz de Cristo. A veces las señoras dicen, es que mi marido toma mucho, mi marido es muy mujeriego, mi marido tiene problemas de carácter, o el marido dice, no, es que la señora es muy enojona o no administra bien el dinero. El hijo que me tocó, viera qué lata me da, llega a altas horas de la noche, es mi cruz. Y decimos del marido, ¿verdad?, que ese hombre desobligado, tomador, esa es mi cruz, la cruz que Dios me dio. Déjenme decirles que están equivocados. Ese fue el marido que tú escogiste, fue la mujer que tú escogiste, y esos son los hijos que estás criando, pero seguramente Dios desde el cielo nos ve y nos dice, hey, esa no es la cruz que yo te di. Cuando la Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz y seguirle, está hablando de otra cosa. Y vamos a verlo en esta noche, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. La Biblia nos enseña que Jesús anunció por 3 ocasiones que había llegado el momento de su muerte. Pero es curioso que cada ocasión que Jesús anuncia su muerte, siempre hace un llamado a seguirle con todo a quienes les escuchan. Llama a sus discípulos, les dice, voy a morir, pero a su vez los llama y les dice, quiero que vayamos juntos. Yo quiero saber que cuento con ustedes, que ustedes me van a seguir. Y hace Jesús un llamado contundente a cada uno de sus discípulos. Versículo 31, Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Comenzó a enseñarles que era necesario que Él muriera. Versículo 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también delante de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús hace un llamado, un anuncio de su muerte. La Biblia nos enseña que Él fue claro con sus discípulos. Los líderes religiosos me van a tomar, van a ensañarse conmigo, van a humillarme y me llevarán hasta la cruz. Entonces moriré, resucitaré al 3er día. Pero pareciera que Pedro se enfocaba solamente en el sufrimiento de Jesús. Y la Biblia dice que empezó a reconvenirle, que empezó a convencerlo
de que por favor no dejara que lo tomaran preso, de que se pusiera abusado, que había otras formas de escapar de los líderes religiosos, que no tenía por qué morir de esa manera. Quiero enfocarme en la actitud de Pedro, lo que significa que él entendió claramente lo que Jesús había dicho. Es necesario que yo muera. A ellos les quedó claro. Por eso se registra en la Escritura esta enseñanza. Jesús sabía que la gracia de Dios tenía un precio muy alto y que el precio de la gracia, del perdón, de la salvación, tenía que pagarse con su sangre preciosa, para que con ese cuerpo molido por nuestros pecados, para que con esa sangre derramada para perdón de nosotros, fuéramos nosotros sanados, limpiados. Jesús, antes de llamar a sus discípulos a seguirle, primero Él se pone por delante y nos enseña con su ejemplo cómo Él está dispuesto a seguir a Dios, a responder al llamado de Dios hasta las últimas consecuencias. Y una vez que les dice, yo lo voy a dar todo por el reino, por sus vidas, los llama a que ellos también estén dispuestos a darlo todo por Él. Vean ustedes cómo el llamado de Jesús es contundente en Marcos 8, versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si pudiéramos traducirlo a un lenguaje actual, significa que si alguno quiere ser cristiano, que si alguno quiere recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador, que si alguno quiere reconciliarse con Dios y quiere ser un discípulo de Jesús, no solamente tiene que venir los domingos al culto, no solamente tiene que inscribirse en un curso, o participar de las actividades de la iglesia, o asistir a la célula más cercana que tenga. No solamente tiene que tener mucha música cristiana en un iPod o en un celular o en su computadora. Jesús establece lo que significa entregar nuestra vida a Él. Y Él dice en su palabra que la primera cosa que una persona debe hacer, una persona que quiera entregarse a Él, es que debe negarse a sí mismo. ¿Quieres caminar conmigo? Tienes que negarte a ti mismo. Y vaya que ese es un desafío muy grande que Jesús establece en su palabra para todos los que nos llamamos discípulos de Jesús. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos? Yo no sé si en algún momento en sus casas le han podido dar todo lo que sus hijos han pedido a ellos, los papás. Pero yo creo que en un hogar normal, con problemas y circunstancias como todas las que enfrentamos, no siempre se le puede dar todo lo que ellos desean, ¿o sí? Cuando vas a la gran plaza, ¿verdad? Nada más se pasean los ojitos por los aparadores o por las tiendas, porque aunque esté muy bonita la ropa, aunque esté de muy buena oportunidad de oferta, etcétera, no siempre uno puede complacer todos los deseos o suplir todas las necesidades que quisiéramos.
Si ese es tu caso y si se hace en tu casa, me invitas para que me vaya a vivir contigo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay ocasiones en las que los padres, por tal de que sus hijos tengan esa camisa que desean, ese juguete que desean, o aquella necesidad que se tiene que suplir, los padres dejan de satisfacer sus propias necesidades para suplir las de sus hijos, ¿o no? En el vocablo coloquial, en las expresiones coloquiales de nuestro México, se quitan el pan de la boca, ¿para qué? Para dárselo a sus hijos. Eso significa negarnos a nosotros mismos, dejar de atender algunas necesidades nuestras que tal vez pueden esperar para poder suplir las más necesarias que se están presentando en nuestra familia. Había una familia donde en alguna ocasión, bueno, en muchas ocasiones, toda la vida, al Señor le servían las alitas y las patitas de los pollos, ¿verdad? Y andando el tiempo, sus hijos crecieron, fueron profesionistas, etcétera, etcétera, y fueron los viejitos a visitar a uno de los hijos. Y cuando estaban sirviendo la mesa, el hijo le dice a la esposa: a mi papá sírvele las patitas y las alitas porque a él le gustan mucho. Y entonces el Señor, molesto, le dice a su hijo, que estaba un poco loco: si yo me comía las patitas y las alitas, le dice, era cuando tú estabas chico, eras cuando tú eras un adolescente, era para que tú comieras mejor que yo. Pero no porque no le gustaran, no porque le encantaran. Ese padre se negaba a sí mismo por tal de suplir una necesidad. Negaba sus propios deseos o los hacía que esperaran. Dice la palabra de Dios que seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos. Es preferir lo que a Dios le agrada, que hacer las cosas pecaminosas que a mí me gustan. Eso es negarnos. Preferir hacer lo que a Dios le agrada, aunque no esté muy de acuerdo, aunque no me guste mucho, aunque vaya en contra de lo que realmente deseo, pero tengo que negarme a mí mismo por tal de agradar a Dios. A los 15 años, cuando Dios me llamó para ser un hijo suyo, también ese mismo día el Señor me llamó para ser un siervo suyo de tiempo completo. Y en aquel tiempo yo no entendía muchas cosas, solo abrí mi boca y le dije: Señor, aquí está mi vida, úsala ahora que puedo ver, que puedo correr, ahora que puedo brincar, saltar, que estoy joven, quiero servirte, quiero gastarme toda mi vida en ti. No quiero llegar y ser una persona mayor que tenga muchos achaques y ya no pueda hacer mucho por tu obra. A los 18 años Dios me llama al santo ministerio. Pero aquel chavito de 15 ya estaba preparándose para ser un contador público, o si no, para ser un pedagogo, un maestro. Ya había tocado todas las puertas de las universidades, todo estaba listo para escoger una carrera profesional a nivel secular y trabajar allí. Ya tenía un proyecto de vida elaborado, ya veía el terreno, ya veía la escuela, ya veía esto, aquello. Pero Dios se acordó de cuando abrí mi boca y le dije: yo quiero servirte, yo quiero darte todo lo que soy. Y entonces puso en mi corazón un fuerte deseo para servirle de tiempo completo. Hasta que no lo pude resistir, hasta que no pude resistir al llamado de Dios. Hasta que Él se convirtió en la pasión más grande de mi vida. Pero tenía que negarme a mí mismo. Y la contabilidad. Ya había estudiado en la preparatoria toda una carrera de económico administrativo.
y la carrera de pedagogía implicaba negarme a mí mismo, renunciar a mis sueños, a mis proyectos personales para enrolarme en los proyectos de Dios. Implicaba dejar mi tierra, como lo hice, dejar a mis padres, a mis hermanos, dejar mi herencia, ni sé si habrá, pero también creo que la dejé. Dejarlo todo, tu cultura, tu lengua, tus comidas, tus amigos. Eso es negarnos a nosotros mismos. Dejarlo todo para poder sumarme a los proyectos de Dios. Si alguien quiere ser un hijo mío, si alguien quiere ser mi discípulo, dice la palabra, tiene que negarse a sí mismo. Esa es mi experiencia en cuanto al llamado que Dios me hizo. Pero todos tenemos que renunciar, que dejar de hacer, que soltar muchísimas cosas que cada uno conoce para ser un discípulo de Jesús. Y solo tú y Dios saben lo que tienes que dejar. Tienes que negarte a ti mismo y dejarlo todo para seguirle. En segundo lugar, la Biblia dice en Marcos 8, versículo 34, que no solamente tenía que negarse a sí mismo, sino que la persona que quería ser un discípulo de Jesús, venir en pos de Él, tenía que tomar su cruz. Tenía que estar dispuesto a morir. En algunas ocasiones hemos escuchado ya esto, lo que significa tomar la cruz. La gente cuando iba a ser crucificada en aquellos tiempos y salía de la prisión a caminar por las principales avenidas de Jerusalén hasta llegar al monte Gólgota, el monte Calvario, sabía que esa persona era la última vez que caminaba por esas calles. Y la gente que estaba alrededor mirando, sabía que esa persona ya no tenía esperanza, que la única forma de liberarse de ese madero que llevaba a cuestas era llegando hasta la cruz y morir. La cruz era sinónimo de muerte. Y quien caminaba hacia la cruz, hacia el Calvario, no tenía retorno. Sabían perfectamente que le esperaba la muerte. ¿Y cuántas veces el Señor en su palabra no nos llama a tomar la cruz? A negarnos a nosotros mismos, a ir y colgarnos junto con Él y ese viejo hombre, esa vieja mujer viciado con sus hábitos de pecados, con sus hechos, hacerlo morir, crucificarlo en la cruz para que entonces puedan nacer un hombre nuevo, una mujer diferente. Así como una semilla cuando es sembrada en la tierra, antes de brotar, primero tiene que morir. ¿Quieres ser un nuevo hombre? ¿Quieres ser una nueva mujer? Toma tu cruz. Como dice Efesios, como dice Colosenses, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado con sus hechos. Pero muchas veces, hermanos, jóvenes, señoritas, nos cuesta trabajo morir en nosotros lo terrenal. No queremos soltarlo. Nos resistimos. Pero un cristiano auténtico no solamente
se niega a sí mismo, sino que también está dispuesto a caminar hasta la cruz, a morir por tal de que en él, por tal de que en ella nazca un nuevo hombre, una nueva mujer. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme es el tercer llamado, la tercera cosa que Dios pide al discípulo. Los rabinos en aquel tiempo no se establecían en un lugar para enseñar. Eran itinerantes. Iban de un pueblo a otro. Iban de una región a otra. Y la escuela estaba donde estaba el maestro. Y allí en aquella región el Señor llamaba a uno o a otro y le decía, sígueme. Era un privilegio el ser llamado por un rabino, pero la condición era dejarlo todo y seguirle. ¿Se acuerdan cuando llamó a Pedro, Andrés, Juan? Estaban remendando sus redes y les dijo, sígueme. Y dejándolo todo, al instante le siguieron. Cambiaron de oficio. En vez de ser pescadores de peces, se convirtieron en pescadores de hombres. Cambiaron su proyecto de vida. Ellos estaban enfocados en sus redes, en su lanchita, en el puerto, en el puestecito de pescados. Pero el Señor los llamó a participar de un propósito mucho mejor. El Señor te dice a ti y a mí en esta noche, si quieres ser un cristiano auténtico, déjalo todo y sígueme. El cristianismo demanda de nosotros un compromiso, una entrega total. Es el precio del discipulado. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Hemos hecho esto, hermanos, porque muchas veces vacilamos, titubeamos en nuestro caminar con el Señor. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que nos volvamos a Él y nos entreguemos a Él de la misma manera como Él se entregó por nosotros, totalmente. Pedro, cuando supo que Jesús iba a morir, versículo 32, le tomó aparte y comenzó a aconsejarlo y a decirle que no era necesario que muriera en la cruz, que había otra forma más fácil de cumplir el proyecto de Dios. Y a veces ante el llamado de Jesús actuamos como Pedro y queremos negociar con el Señor. Mira, me puedo negar a mí mismo, pero ¿qué te parece un 50 y un 50? Puedo medio tomar la cruz. Yo tomo el travesaño, tú tomas la otra parte. Pues no necesito morirme, no necesito hacer esto, no necesito hacer aquello. Y entonces empezamos a vivir un cristianismo a nuestra medida. Un cristianismo light. Empezamos a vivir un cristianismo barato, que no es el que está en la palabra de Dios. Y a veces actuamos como Pedro. Es que no es necesario dejarlo todo.
podemos estar con un pie aquí y con un pie en el mundo. Otra forma de responder que Jesús advierte está en el versículo 35. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Versículo 36. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Otra tentación que enfrentamos al llamado que Jesús nos hace es querer salvarnos, querer salvar nuestra vida. No queremos rendirnos totalmente, no queremos morir al pecado. ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a pensar mi padre, mi madre, mi familia? Pero dice Jesús, el que quiera salvar su vida, pensando que no necesita tomar la cruz, ¿qué va a suceder con él? Realmente perderá su vida, realmente perderá su alma. Dice más adelante en el versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que tú dejes, no hay nada a lo que tú renuncies que el Señor no te recompense. Muchísimo más en esta vida y en la venidera. Son palabras de Jesús. Otra forma de responder al llamado que el Señor nos hace a seguirle aparece en el versículo siguiente, número 38. Leemos juntos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muchos enfrentan el llamado de Jesús con titubeos, tratando de negociar. Otros enfrentan el llamado al discipulado que Jesús nos hace, tratando de salvar su vida, tratando de guardar algo de ese viejo hombre, algo de esa vieja mujer, porque para algo me va a servir. Y otros enfrentan el llamado que Jesús nos hace con vergüenza. Está bien, pues, voy a ser cristiano, pero que no me pregunten en la escuela. Voy a ser cristiano, pero que no lo sepan mis amigos, que no lo sepa mi familia. No, hombre, porque el día en que se enteren, no me la voy a acabar. Y a veces alguien puede venir a la iglesia y verte y tú decirle, ay, qué gusto que estás aquí. ¿Quién te invitó? Fulanito y sultanito. Ay, pues yo aquí vengo. ¿Y desde cuándo vienes? Pues ya tengo 20 años. Cuando fueron compañeros del trabajo toda la vida. Y no expresamos nuestro cristianismo por vergüenza. ¿Cómo respondes al llamado del Señor? ¿Tratas de negociar? ¿Tratas de salvar tu vida, de guardar cosas que ya no te van a servir? ¿O con vergüenza? Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros decirle, yo me negaré a mí mismo, yo tomaré mi cruz y te seguiré hasta el final. Que esta noche, al acercarnos a la mesa del Señor, renovemos nuestro compromiso con el Señor y podamos responder con alegría, con gozo y con firmeza al llamado que nos hace hoy. No te estoy pidiendo mucho, solo toma tu cruz y sígueme. Amén.